después de haber visto el románico italiano, de haber visto las iglesias de peregrinación, vamos a continuar con el románico hispano, donde vamos a ver, bueno, varias tipologías. Me voy a centrar especialmente en una característica que no nos encontramos en otros lugares y además voy a destacar una zona geográfica más desconocida. Pero bueno, ¿cómo penetra el arte románico en la península o lo que conocemos como arte románico? Con una influencia italiana, con una influencia lombarda, que estamos viendo en esta iglesia de Santa Cruz de las Heros, que es una iglesia dentro del románico muy antigua. Estamos hablando del siglo XI. ¿Qué características que hemos visto ya en clases anteriores nos encontramos en esta iglesia? Vemos un ábside semicircular, en este caso la cubierta es de losas de piedra, igual que también vemos en la nave de la iglesia y en la cubierta de la torre, y la articulación del muro se realiza mediante bandas lombardas. También vemos esta ventana geminada en el campanario, bueno, que nos recuerda un poco a lo que vimos también en el románico italiano. La zona de Pirineos va a permeabilizar esta corriente del románico lombardo tanto en el Pirineo catalán como en el Pirineo aragonés. Me parece muy interesante esta iglesia, dado que en unas dimensiones muy reducidas podemos ver muchos tipos diferentes, por ejemplo, en el interior de bóvedas. Pero bueno, vemos también el ábside, un ábside semicircular. Ya me podéis disculpar las fotografías. Claro, fui por la tarde, me está dando el sol de cara al hacer la foto del ábside, pero bueno, ya veis la idea de ábside semicircular, que es el que identificamos junto con otro tipo de ábsides también en el románico. También vemos las bandas lombardas en el ábside articulando el muro, y en la fachada occidental exactamente igual. Vemos bandas lombardas y también vemos este carácter muy sencillo, muy rural de esta iglesia, que tiene el acceso bajo un arco de medio punto. En este caso vemos que el dintel está dando acceso a la iglesia y que crea este tímpano que no tiene ningún tipo de decoración. Una iglesia muy rural, muy sencilla en cuanto a su concepto arquitectónico. Sin embargo, ya os decía que me interesaba el interior. Os podría haber traído otros ejemplos, pero vemos como en unas dimensiones muy reducidas tenemos en el ábside una bóveda de cuarto de esfera, una bóveda de horno característica de las cabeceras románicas. Luego tenemos un tramo en el presbiterio de bóveda de cañón, y por último, en la parte posterior de la iglesia, en la nave, tenemos una bóveda de arista. La bóveda de arista, si recordáis, se producía mediante el cruce de dos bóvedas de cañón. Los tres tipos de bóvedas románicas las encontramos en este pequeño espacio de Santa Cruz de las Heros. Camino de San Juan de la Peña, desde Jaca tendremos que pasar casi obligatoriamente. Bueno, hay otra carretera que también nos permite llegar hasta aquí, pero para llegar a San Juan de la Peña hay que pasar por Santa Cruz de las Heros, y San Juan de la Peña va a ser uno de los monasterios más importantes del Pirineo aragonés durante la Alta Edad Media. Conceptualmente, volvemos a ver los monasterios que se encontraban en interiores de cuevas, que luego se fueron modificando, construyendo un monasterio románico, aprovechando la propia fisonomía de la piedra, de la roca, de esta peña, ¿no?, que cobija el monasterio de San Juan de la Peña.
Este monasterio, que fue panteón y que bueno, sigue siendo panteón de los primeros reyes de Aragón, aunque el panteón actual está muy modificado en época neoclásica, en el siglo XVIII, pero la importancia está muy relacionada, como vamos a ver, con una de las reliquias que surgen en torno a este monasterio. Como os decía, ya en época románica se construye este claustro en el que trabaja el maestro de San Juan de la Peña, que es un maestro que realiza un tipo de labra de piedra muy esquemático, muy concreto, que analizaremos cuando veamos la escultura medieval, la escultura románica. Ya sabéis que en estas clases estamos más centrados en el vocabulario arquitectónico. Vemos en los arcos la decoración de taqueado jaqués, lo podéis ver un poco mejor en esta imagen. Se van alternando en las columnas del claustro unas columnas con 4 fustes, con otras de 2 y otras de 1, ya veis, dentro de la arquitectura del claustro. Y bueno, aquí vemos el detalle del taqueado jaqués, que se aprecia mejor, y los capiteles de este maestro de San Juan de la Peña. Lo que surge como un monasterio eremitorio en el interior de una cueva se transforma en una iglesia excavada, podríamos decir, una iglesia en el interior de esta cueva en la que surge la comunidad de la que os estaba comentando antes, y vemos cómo se construye una iglesia románica con una serie de dependencias monacales y policromía en los muros, como la que nos encontramos también en otras iglesias con carácter exento, con carácter arquitectónico, que bueno, también tiene esta, pero ya veis en el interior de una cueva, utiliza piedra de mampostería, piedra de sillería, que tiene sus bóvedas de cañón, sus arquerías, todos los elementos característicos de una iglesia exenta, como os comentaba. Aquí tenéis estas bóvedas de cañón, como podéis ver, realizadas con piedra de mampostería. Tendríamos que pensar que esto originalmente estaría cubierto de pinturas, como hemos visto en la imagen anterior. Tiene sus arcos fajones, sus arcos formeros, todos los elementos propios de la arquitectura románica. Y en el ábside principal, el presbiterio con esta cabecera, vemos la decoración de arquerías ciegas, muy habitual en el románico. Por ejemplo, en Huesca, en la provincia de Huesca, nos encontramos esta decoración en la capilla del castillo de Loarre, por ejemplo. En este caso, la bóveda de horno que cubre el ábside, veis que es de piedra de sillería, igual que el tramo del presbiterio de la bóveda de cañón. Y vemos que en este altar hay una réplica del Santo Grial, de este cáliz, que actualmente se encuentra en la Catedral de Valencia. Esta reliquia va a ser la que da prestigio a este monasterio de San Juan de la Peña. La historia del cáliz se pierde en época imperial durante la persecución de Teodosio, cuando uno de los diáconos del Papa fue San Lorenzo, que tanto el Papa como este santo de origen aragonés van a ser detenidos y martirizados. Antes de que se produzca esta detención, los bienes de la iglesia fueron repartidos entre los pobres. Y la leyenda cuenta, esta leyenda del Santo Grial, que claro, la copa, el grial, desde el punto de vista económico, tenía un valor muy reducido. Es un vaso, un cuenco realizado en ágata, en una piedra semipreciosa, tallada, que según cuenta la tradición,
era el cáliz que se utilizó en la última cena y que, por lo tanto, es la reliquia principal de la cristiandad, al ser en ella en la que se realiza por primera vez la consagración eucarística. Lo que hace San Lorenzo es enviar este cáliz a su padre, que vivía en Aragón, y todo parece indicar que este cáliz es el que se custodiaba aquí, en el monasterio de San Juan de la Peña. Claro, esto es una leyenda, ya sabemos lo que ocurre con las reliquias durante la Edad Media. No me interesa excesivamente si realmente es el Santo Grial o no lo es. Hay investigadoras que afirman que sí, documentalmente no se puede demostrar, pero sí que está claro que es una copa de una vajilla de los días de fiesta, podríamos decir, realizada en Judea en el siglo I. Independientemente de que sea o no sea el Santo Grial, tiene su valor arqueológico. Lo que es el cáliz es solamente el cuenco de la parte superior. Los elementos de orfebrería son elementos que se añadieron con posterioridad. Hay representaciones en las catacumbas de época paleocristiana donde se ve, en unión a la simbología del cáliz de la resurrección, se ve este cáliz. Por las propiedades que tiene la piedra del cáliz original que está en Valencia, bueno, pues, se ha identificado las representaciones de las catacumbas con esa copa. Bueno, ya os digo que la medida es la medida que utilizaban los judíos para el vino en la Pascua, por lo tanto, arqueológicamente sí que sabemos que es del siglo I y de Judea, y además en estas festividades de Pascua tenían que purificar la vajilla y por lo tanto no podían utilizar las típicas copas de la época de terra sigillata, porque este material es un material poroso que no podían purificarlo y por eso le daban mucha importancia a que utilizaran este tipo de cálices de roca. Hay otro santo grial, que es el cáliz de Doña Urraca, que se encuentra en la colegiata de San Isidoro de León, que podría ser un cáliz de esta misma vajilla. Es un cáliz, también una copa judía del siglo I, con las mismas características, y en el caso de la que está en León, sí conservamos un documento de donación de un rey taifa, es decir, de un monarca musulmán, y es un documento escrito en árabe, lo que para los investigadores le da una mayor credibilidad. Bueno, lo que dice ese documento es que esa copa se veneraba desde antiguo en Jerusalén como la copa en la que consagró el vino Cristo en la última cena. Yo entiendo que no todos los apóstoles bebieron de la misma copa, por lo que los dos cálices pudieron estar en la última cena. Puede que no estuviese ninguno de ellos, que para mí es lo más probable, o puede que estuviese solamente uno de ellos. Bueno, el tema de las reliquias tenemos que darle el valor que tiene, pero sí, que es lo que me interesa, la importancia de esta reliquia es que en torno a este monasterio de San Juan de la Peña, claro, se va a producir por la importancia de esta reliquia este panteón, este primer panteón real de los reyes de Aragón. Bien. Tras ser custodiado el cáliz en este monasterio, se va a construir la catedral de Jaca como relicario para este grial y posteriormente
se va a llevar a Zaragoza, al Palacio de la Aljafería, desde donde se traslada finalmente a Valencia, a la Catedral de Valencia, que es donde se encuentra actualmente. Volviendo a la arquitectura del monasterio de San Juan de la Peña, ya veis que esta arquitectura tiene sus arcos ciegos con columnas, todos los elementos que nos podemos encontrar en cualquier construcción exenta, pero en este caso, claro, la fuente de luz principal se encuentra a los pies de la iglesia, puesto que es la entrada a la cueva, así que la luz entraría desde este punto. Bueno, me voy a centrar en uno de los elementos diferenciadores del románico de los reinos peninsulares, concretamente donde más se va a desarrollar esta tipología es en el reino de Castilla, y además me voy a centrar en las iglesias porticadas burgalesas, porque es muy conocida, está muy estudiada el caso de las iglesias porticadas de las provincias de Soria y de Segovia. También hay casos, por ejemplo, en la provincia de Guadalajara. Nos acordamos menos de las burgalesas, donde también nos encontramos esta tipología. La primera que vamos a ver sí que es más conocida, es la más conocida de ellas, la de Rebolledo de la Torre, también por su proximidad con el románico palentino, se encuentra en la provincia de Burgos, pero lindando con Palencia, y además en este pórtico conocemos el maestro cantero que desarrolla este proyecto, que fue Juan de Piasca. Juan de Piasca firma en uno de los ventanales de este pórtico y bueno, procede de ese centro donde va a haber canteros que trabajan en la iglesia y luego que van a desarrollar otras obras en el entorno. Juan de Piasca va a ser uno de los escultores de ese románico que conocemos como románico andresino, por la conexión que tiene el románico de estos maestros con el monasterio cisterciense femenino de San Andrés de Arroyo. ¿Qué función va a tener el pórtico? Bueno, pues tiene una función práctica. Por un lado, va a ser un lugar en el que se reúna el pueblo antes de entrar a las celebraciones, pero sobre todo estas galerías porticadas que se dan en Castilla son los lugares en los que se reúne el concejo en la Edad Media. Y como os digo, es una de las características que nos encontramos en este románico castellano que no nos encontramos en otras zonas. Hemos visto iglesias de peregrinación, hemos visto iglesias italianas, francesas, y no hemos visto este tipo de construcciones que sí nos encontramos, como os decía, en las provincias de Soria, Segovia, Guadalajara y Burgos. La famosa ventana de Rebolledo de la Torre es esta, donde encontramos pues, decoración arquitectónica, figurativa. Vamos a ver esta ventana geminada que tiene elementos que nos recuerdan también a la arquitectura de la zona de Al-Ándalus, mediante los arcos polilobulados, que va a ser una de las influencias que también nos encontramos en los reinos peninsulares, y luego también vemos el alfil que enmarca la ventana, ¿no? Que también tendría el referente de Al-Ándalus presente, ¿no? Bueno.
y no leemos muy bien, pero en esta inscripción que aparece aquí en el ventanal, aparece el nombre del autor, de Juan de Piasca. Este tipo de decoración de roleo vegetal muy carnoso es esta decoración que relacionamos con el círculo andresino, que nos encontramos en San Andrés de Arroyo, aquí también en Rebolledo de la Torre, o por ejemplo en Vallespinoso, en la iglesia de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar Vallespinoso de Aguilar, también nos encontramos este tipo de decoración. Y en la escultura, bueno, ya os he dicho que no me voy a meter tanto con la escultura en estas clases, pero bueno, tenemos uno de los capiteles de la galería porticada que nos representa un personaje, quizá Judas, quizá una persona que ha cometido el pecado de avaricia, con el saco de monedas colgado del cuello, y esta figura híbrida, demoníaca, con la cabeza de gallo, muy característica, y el cuerpo humano. Y también en la iconografía de Rebolledo de la Torre nos encontramos la figura de Sansón luchando contra el león. Sansón con esta larga cabellera que le daba la fuerza, ¿no? Y bueno, sí que voy a hacer un guiño aquí a la iconografía de Sansón, que está muy relacionada con una figura clásica, que es Hércules. Concretamente, el primer trabajo de Hércules es su lucha contra el león de Nemea, y bueno, vemos que son leyendas muy paralelas entre diferentes mitologías, ¿no? Entre la iconografía clásica, la mitología clásica, y la iconografía cristiana. Son historias diferentes, pero con una similitud argumental. Ya os he dicho que Rebolledo de la Torre sí que es una galería, es una iglesia con galería porticada más conocida. Menos conocido es el románico de la vertiente burgalesa de la Sierra de la Demanda. La verdad es que son pueblos relativamente difíciles de acceder, de difícil acceso, y vemos que también mantienen esta característica de galerías porticadas. Concretamente, la más espectacular de esta Sierra de la Demanda es la de Pineda de la Sierra, donde vemos las mismas características arquitectónicas, tipológicas, que nos encontramos en el románico tanto de la provincia de Segovia como de la provincia de Soria, y que, como os digo, en Burgos también nos la encontramos. Estamos en una zona, en este caso, limítrofe con la provincia de Soria. No estamos muy lejos, estamos en esta zona de la Sierra de la Demanda, que no está lejos del límite con Soria. Está al otro lado de la sierra, quedaría La Rioja. Estamos en ese marco geográfico. La iglesia tiene, como veis, el pórtico, la galería porticada donde se reúne el concejo. Vemos que la decoración es típicamente románica, con canecillos tanto en la galería como en esta línea de imposta que tenemos en la iglesia, y luego en el ábside, un ábside semicircular románico con canecillos, tipológicamente una iglesia que sigue los modelos románicos con los que nos encontramos muy familiarizados, muy habituados. También en Burgos y en esta zona de la Demanda nos encontramos otra iglesia porticada, que es la de Jaramillo de la Fuente. Vemos la galería porticada, en este caso con menos arcos que las anteriores. De esta iglesia me interesa también el ábside semicircular, que ya hemos visto en
en otros ejemplos románicos, y también la torre. Una torre de planta cuadrada con los vanos para las campanas bajo arcos de medio punto, siguiendo estos tipos románicos característicos de los campanarios de estas iglesias. El pórtico es un elemento que nos encontramos en muchísimas iglesias y bueno, hay algunas que tienen unas proporciones mayores, como las de Pineda y Jaramillo, Rebolledo, que acabamos de ver, pero hay otras en un ámbito también rural, más populares, que también tienen esta estructura arquitectónica. Y dentro de este marco tendríamos la iglesia de San Sadornil. En este caso nos vamos al norte de la provincia de Burgos y bueno, pues tenemos también unas columnas románicas con capiteles rematados con formas muy esquemáticas en espiral, que son también habituales en el románico, y tras este pórtico tenemos una portada muy sencilla, también con columnas con capiteles, siguiendo la tipología románica, con arquivoltas de baquetón liso, que se ven mucho en esta zona, y la arquivolta exterior con decoración de taqueado jaqués. Y de esta iglesia me interesaba el pórtico, pero también me parece muy interesante la torre campanario con esta estructura de planta cuadrada dentro de una iglesia rural de dimensiones muy reducidas, muy sencilla, pero ya veis que está rematada por esta torre con arquerías que cobijan un vano en el caso del piso inferior y el superior con los arcos cobijando una ventana geminada. Esta iglesia no está porticada, pero bueno, como estamos haciendo el repaso de cómo se plasman los elementos arquitectónicos que hemos estado viendo en la arquitectura, ¿no? La base teórica de la arquitectura, hablábamos de soportes humanos. Dentro de la tipología de soportes humanos teníamos tres tipos. Tenemos la cariátide, el atlante y el estípite. Este guerrero de San Pantaleón de Losa es un atlante, es una cariátide o es un estípite. Bueno, os dejo aquí la pregunta abierta. Claro, tenía la idea de tratarlo en el debate. No ha hecho falta, no me acordaba del chat. Sonia nos ha escrito rápidamente y efectivamente nos dice que es una cariátide. Veo que estuvo atenta en la lección de los soportes, siempre atenta, bueno, y en la de los soportes humanos veo que perfectamente atenta. Cuando os comentaba que cuando estudiábamos en bachillerato el arte románico, mejor dicho, la historia del arte, nos hablaban de los atlantes como soportes de figuras masculinas y las cariátides soportes de figuras femeninas. Pero en San Pantaleón de Losa estamos viendo una figura masculina que es una cariátide, porque ya os decía que realmente la diferencia se encuentra en que el Atlante, la palabra Atlante viene de Atlas, y Atlas es el personaje que sujetaba la esfera celeste sobre sus hombros o sobre su cuello, lo que hace que no sean columnas, sino que sean pilares, los atlantes, que se encuentran inclinados hacia adelante. Y las cariátides os decía que eran columnas, que eran soportes en los que el peso arquitectónico
reposada sobre la cabeza. Además, aquí veis este guerrero de San Pantaleón de Losa que tiene un casquete a modo de capitel. Así que, efectivamente, como nos decía Sonia en el chat, estamos ante una cariátide, aunque sea una imagen masculina. Y también es curiosa esta decoración de zigzag que nos encontramos al otro lado del guerrero que custodia la puerta de entrada a San Pantaleón de Losa. Bueno, los que no conozcáis esta iglesia os recomiendo una excursión porque el emplazamiento es magnífico, está en un cerro que destaca en el paisaje a modo de barco casi, ¿no? La forma de esa colina o ese cerro en el que se asienta esta iglesia de San Pantaleón de Losa. El resto de la decoración, bueno, veis que tiene una arquivolta interior de baquetón liso. Luego tenemos otra arquivolta también con baquetón liso en el que se asoman figuras humanas, y la siguiente ya tendría una decoración de ajedrezado, de taqueado jaqués. La última arquivolta, y aquí, bueno, quiero que estéis atentos a esta decoración de besantes con esa forma, esa especie de hoja que está, una hoja terminada en pico que está rodeando parte del besante, parte de la bola. Bueno, Joseba, que estuvo el otro día en la excursión de Álava medieval, y Nati, que también estuvo en esa excursión, estuvimos comentando precisamente este tipo de decoración en iglesias románicas. Bueno, en estas clases os estaba mostrando, bueno, cómo el románico no solamente es un románico rural, estuvimos viendo iglesias de peregrinación, iglesias o abadías dependientes de Cluny, muy majestuosas. Hemos estado hablando de las iglesias de las catedrales del románico italiano también, pues de gran tamaño, pero por supuesto el románico también es el románico rural, en el que, bueno, pues yo creo que relacionamos inmediatamente cuando hablamos de este estilo. Os he traído un caso riojano, el de Santa María de la Piscina, ¿no? Esta localidad fundada por un conde Ramiro, que estuvo luchando en Jerusalén y, bueno, conquista la ciudad desde el lado de la piscina, de ahí el nombre de la localidad y del linaje, ¿no? Los Ramírez de la Piscina, que es un apellido bastante habitual por esta zona. Se encuentra en la comarca de la Sonsierra, que está al norte del Ebro. Esta localidad está muy cerquita de la Bastida Sálava, y de San Vicente de la Sonsierra. De hecho, pertenece a este municipio. Y al fondo vemos la localidad de Peciña, que es la localidad a la que fueron aquellos habitantes de este primer núcleo habitacional, que además junto a esta iglesia hay una necrópolis de esa localidad que bueno, se despobló. La cabecera, pues ya ves, típica cabecera del románico rural, con piedra de sillería, una línea de imposta lisa en este caso, arco ventanal con arco de medio punto y dos columnillas con una serie de arquivoltas. Me ha vuelto a pasar lo mismo que en la fotografía que os ponía antes de Santa Cruz de Láseros, ¿no? Al final, cuando vas por la tarde a hacer las fotos, pues te encuentras con este problema. Y también vemos la línea de Canecillos. Y continuando el recorrido, muy cerca de Vitoria, unos 10 kilómetros aproximadamente, en el condado de Treviño, tenemos esta iglesia de Uzquiano, que, bueno, es una iglesia románica de cabecera recta, una tipología que se da mucho en el ámbito geográfico alavés, tanto en la zona del condado de Treviño, que pertenece actualmente a la provincia de Burgos,
pero que hay que entenderla en el contexto medieval alavés. Tenemos en la zona de la Llanada Alavesa también iglesias de esta tipología. San Martín de Agurain, la iglesia que está dentro del ayuntamiento de Salvatierra, también visita recomendable si no conocéis este edificio, o también nos encontramos este tipo de iglesias en Vitoria, en la iglesia de San Martín de Avendaño, la iglesia de San Pedro de Quilchano, también cerquita del Parador Nacional de Argómaniz. En la zona de Izarra, la iglesia de Gujuli, la de Belincha, también tienen este tipo de cabeceras rectas, es decir, dentro del contexto del románico alavés es muy habitual no encontrarnos solamente iglesias con cabecera semicircular, sino también con cabecera recta. Pero la peculiaridad de esta portada, o de esta iglesia, perdón, es que tiene dos portadas. La original, dentro del pórtico. Este pórtico no tiene nada que ver con las galerías porticadas medievales que hemos visto en las iglesias anteriores, sino que es un pórtico realizado en época moderna que nada tiene que ver con estas construcciones, y luego una portada románica que no está en su ubicación original. Procede del despoblado de Ochate, que está muy cerquita de aquí, y que fue trasladada cuando el pueblo, cuando Ochate queda despoblado. Y desde el punto de vista formal, decorativo, es muchísimo más interesante en la iglesia de Uzquiano la portada de Ochate que la propia de Uzquiano, que es muy similar a la que hemos visto antes en San Sadornil, perdón. Esta es la portada de Uzquiano. Y aquí vemos una decoración muy curiosa, que si queréis escribirme en el chat a qué os recuerda esta decoración de la arquivolta que estoy señalando. ¿A alguien le recuerda algo esta decoración? A nadie os recuerda nada. Bueno, es un tipo de flor que a mí me recuerda mucho a la flor del cardo, a legusquilore, que llamamos aquí en el País Vasco, que es una flor que se coloca como protectora de las puertas. No sabemos realmente esta decoración de Uzquiano, mejor dicho de Ochate, que también nos encontramos en otras portadas románicas alavesas como la de Gáceta. No sabemos si realmente está relacionado con ese carácter de protección que damos a día de hoy a legusquilore, o tiene simplemente una connotación decorativa. Pero a mí me parece llamativo, significativo, que un elemento que en el siglo XXI identificamos como protector de las puertas nos lo encontremos en una portada románica. Y la arquivolta interior vemos que tiene la típica decoración de hoja de acanto, en este caso con la hoja que se vuelve hacia adentro, muy carnosa, ¿no? Y que es una decoración que aparece mucho en el románico alavés, en la portada de Estíbaliz, que va a ser la que irradia estos modelos en la zona. La encontramos en Marquínez, lo encontramos en Armentia, es una decoración muy habitual. Si nos fijamos en los capiteles, bueno, me interesa este primero, que representa el rostro de un personaje con melenita, a la altura de las orejas más o menos, que es el peinado que llevaban los nobles, los caballeros en la Edad Media. Ahora los peinados nos los hacemos por gusto, por moda, pero en la Edad Media el peinado y la forma de vestir estaba muy relacionado con el estamento social al que pertenecías. Así, este peinado solamente lo podían llevar los nobles, de tal manera que en la arquitectura románica estas imágenes se relacionan con los comitentes, con los patrones de estas iglesias, que muchas veces eran iglesias privadas. Además, aquí tenemos otro capitel que representa un águila que lleva en sus garras una liebre.
un motivo que también aparece mucho en el románico alavés, tanto en capiteles de ventanas, de portadas o en pilas bautismales, que también las personas que estuvisteis en la excursión del fin de semana de Álava medieval pudisteis ver en Hueto Arriba esta decoración del águila atrapando una liebre, y que Gorka López de Munain ha formulado la hipótesis de que quizás sea un elemento heráldico, porque esa pila bautismal, por ejemplo, de Hueta Arriba tiene la flor de lis, tiene el castillo y el león, o sea que tenemos aquí una posible vinculación iconográfica entre esta portada, la pila bautismal de Hueta Arriba. También el águila con la liebre la encontramos en la iglesia de Añua, que también aparece el rostro de la donante, en este caso una mujer que aparece con el tocado y el barbuquejo característico de las mujeres de la nobleza. También en Argandoña nos encontramos este tipo de representaciones, tenemos el castillo, tenemos la dama, el caballero. Son iconografías que nos dan pistas, pero que no tenemos documentación. Estamos en una época en la que la heráldica se está conformando y no podemos tampoco identificar claramente estos motivos. Ya veis que la otra portada de Uzquiano es mucho más sencilla, más esquemática, con una decoración de taqueado jaques en la última arquivolta y con decoración de baquetón liso en las interiores. Y la cabecera, como os comentaba antes, es una cabecera recta. Veíamos también en la iglesia de Ullibarriviña, por ejemplo, este tipo de cabecera con un ventanal románico, con unos capiteles muy esquemáticos, muy sencillos y con las columnillas características del estilo. Mucho más espectacular es este ábside de San Vicentejo de Treviño, bueno, pues también a unos 10 kilómetros de Vitoria, muy cerca, apenas 2 kilómetros de Uzquiano, y es uno de los ejemplos más sobresalientes desde el punto de vista decorativo, de articulación del muro del románico de esta zona. Aquí vemos varios tipos de arcos que vamos a relacionar con aquellos arcos que veíamos en las primeras clases. Vemos en el remate de la cabecera arcos polilobulados, posiblemente de influencia de Al-Ándalus, que hemos comentado antes que pueden aparecer en el románico peninsular. Ya decíamos, el arte románico es al arte romano lo que las lenguas romances son al latín, y aunque tengamos un tronco común que sería la arquitectura romana, luego tenemos diferentes influencias. También encontramos arcos ojivales, arcos apuntados, en este caso también como arcos de descarga en la cabecera. Y por último, en el ventanal nos encontramos con arco de medio punto. Así que ya veis que tenemos distintos tipos de arco en este ábside. Bueno, os voy a contar una anécdota que me ocurrió con este ábside hace unos años en la oficina de turismo de Lerma. En una ocasión que fui hasta Villa Burgalesa, entré en la oficina de turismo y tenían fotografías, tenían carteles de diferentes edificios del arte burgalés. Y vi esta cabecera y dije, ahí va, ¿cómo se parece este ábside al de San Vicentejo de Treviño? Y dije, bueno, pues yo pensaba que era un caso excepcional, único, parece que hay uno muy similar en algún sitio, y le pregunté a la chica de la oficina de turismo a ver de dónde era este ábside tan parecido al de San Vicentejo de Treviño, y me dijo, no, es que es el de San Vicentejo. Claro, yo en ese momento no caí que aunque estamos
a 10 kilómetros de Vitoria, San Vicentejo es condado de Treviño y por lo tanto es provincia de Burgos, perteneciente a la Junta de Castilla y León, y estaba el cartel, el ábside de San Vicentejo de Treviño en Lerma. Bueno, una curiosidad. Una iglesia espectacular desde el punto de vista constructivo, que nos encontramos en pleno camino de Santiago. Este camino que veis aquí delante de la iglesia es ese ramal del camino de Santiago, el que denominamos Camino de Santiago Norte Interior, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2015, que atraviesa la provincia de Álava, coincidiendo gran parte de su trazado con una calzada romana, con el ITER 34, que unía Burdeos con Astorga y por lo tanto una de las vías que utilizaban en la Edad Media los peregrinos de la Edad Media. Esto actualmente es un despoblado. Esta iglesia la conocemos como la ermita de Nuestra Señora de Ayala, pero en su día era una población, era un pueblo importante. De hecho, ya veis que esta iglesia tiene galería porticada, no sigue las características de las que nos encontramos en Burgos, como las que hemos visto al principio de la clase, o las que nos encontramos en Soria o en Segovia. Tiene unas peculiaridades diferentes, pero también son pórticos románicos. Fijaros en la fuente de luz, en este ventanal tan estrecho que vemos al exterior en el ábside de Ayala, y luego vais a ver la luminosidad que tiene esta iglesia en el interior. Y el último ventanal ya es gótico, es un añadido posterior a la cabecera. Y aquí tenéis la galería porticada, muy diferente a las que hemos visto, unas galerías con 3 arcos. Nos encontramos en Álava tanto esta como la de Erenchun. Posiblemente hubo más. En las pinturas murales de Alaiza nos encontramos una iglesia también con una galería con 3 arcos similar a esta. Alaiza está muy cerquita de esta vía, de este ITER 34, de esta vía de peregrinación a Santiago. No sabemos si pudo representar una de estas iglesias o quizá la iglesia de Alaiza, cuyo pórtico está muy modificado y tiene también un arco románico, posiblemente tuviera en su día un pórtico con 3 arcadas como este que vemos aquí o como el que vemos en Erenchun actualmente. Bueno, son hipótesis que las pinturas parece que nos apuntan en este sentido, pero tampoco sabemos seguro si en las pinturas de Alaiza la iglesia que se representa es la de Alaiza. Casi seguro que sí, pero tenemos siempre esas dudas. Y el interior ya veis que es un interior espectacular, con bóveda de cañón apuntada, con ese acceso al presbiterio mediante un arco de triunfo con una luz bastante amplia, una iglesia muy elevada, y además es uno de los pocos casos de iglesias alavesas, de iglesias románicas alavesas, que conservan las cruces de consagración. La cruz de consagración, al ser un elemento pictórico, bueno, pues quizá en algunos casos se hayan destruido. En cualquier caso, en teoría, el rito de consagración lo tenía que hacer el obispo. Y Álava pertenecía, en los siglos del románico, hubo una sede episcopal en Álava, documentada al menos entre los siglos IX y XI. En el año 1080 se extingue este obispado y pasamos a depender del obispado de Calahorra. Antes del siglo IX no tenemos documentación y no sabemos si existía aquel obispado antes del siglo IX o no. Probablemente sí, pero no lo podemos
demostrar documentalmente. En cualquier caso, al ser una zona periférica, los obispos no venían mucho por aquí. No sabemos si quizá al ser una zona periférica este rito lo hacían presbíteros que no fuesen obispos. Bueno, en principio es un rito que debería hacer un obispo. Ya os digo, en Álava tenemos solo 2 iglesias que tienen estas cruces. Una es la de Ayala, que conserva las 12 cruces de consagración, y otra es la de Arbulo, que también conserva pintura roja, pero la iglesia de Arbulo tiene una ampliación importante en el siglo XV que transforma la iglesia románica en iglesia gótico-renacentista, y solo se conservan las 2 cruces de consagración que se encontraban en el muro del ábside. Por cierto, es otro ejemplo de iglesia románica con ábside recto que tenemos en Álava. La cruz de consagración es una cruz patada roja, porque no sé si os pasa a vosotros, yo cuando miro estas cruces, lo primero que veo es una aspa blanca. Luego ya si me fijo en el elemento rojo, ya veo la cruz patada. Pero a mí me cuesta un poquito verla. Tengo que fijarme en lo rojo para ver la cruz patada. Así, a priori, en un primer golpe de vista, lo que veo es el aspa blanca. Por cierto, hay otro caso en el que hay restos de 3 cruces de consagración en los círculos que aparecen en las arquivoltas de la portada de acceso a la iglesia en Villanueva de la Oca, que también pertenece a la provincia de Burgos, aunque geográficamente esté en la provincia de Álava, que bueno, es también otra de las iglesias que tiene restos de las cruces de consagración. Fijaros en los ventanales. Estas 2 ventanas que veis aquí son las que hemos visto en el exterior. Sí que la gótica es más abierta, entra más luz, pero fijaros cómo a través de esa pequeña ranura que veíamos en el exterior, por el abocinamiento interior del arco, acordaros, los arcos abocinados que veíamos también en aquellas primeras clases, hacen un carácter focal, una función de foco hacia el interior, que además, claro, la estructura está revocada. En este caso, bueno, la policromía que conservamos solamente es la de las cruces y el resto está encalado. Por eso, claro, ese color blanco de la capa de encalado todavía refleja más la luz que penetra al templo y hace que la veamos muy luminosa realmente. Y luego aquí hay unas ménsulas que nos despistan muchísimo, porque, claro, ¿para qué utilizaban o para qué utilizaron estas ménsulas en época medieval en esta iglesia? No lo sabemos a ciencia cierta. Probablemente sean ménsulas para apear vigas de madera para una posible o para 2 posibles tribunas de madera que pudieron tener en esta iglesia. Estamos en el Camino de Santiago. Bueno, una hipótesis que apuntamos de tribuna de madera en este caso. Dentro del románico rural, os traigo también algún otro ejemplo del románico alavés, en este caso de la zona de Valdegovía, Cárcamo, con un ábside muy bien labrado de piedra de sillería, decoración de taqueado jaqués en esta línea de imposta sobre los capiteles, también en la arquivolta exterior de la ventana y en la cornisa de remate. También vemos canecillos figurativos, bueno, los elementos habituales en el románico. Y luego tenemos los muros laterales y el muro occidental, que en este caso son de piedra de mampostería, también con canecillos románicos y con decoración de bolas en el arco, en la arquivolta. Y otra de las iglesias monumentales, espectaculares dentro del románico alavés es la de Tuesta, que ya se encuentra en un periodo del siglo XIII muy avanzado dentro del románico, y nos encontramos también elementos góticos en la construcción de esta iglesia. Lo más espectacular es la cabecera, que vemos aquí al exterior con estos grandes contrafuertes, y los arcos con los ventanales que conservan restos de policromía también. Bueno, se aprecia muy bien
en la imagen, y una línea de canecillos, y sobre todo la portada que ya, bueno, pues va a alternar elementos románicos con elementos góticos. Por ejemplo, la adoración de los magos que vemos en la parte del remate de la portada ya es plenamente gótica. Y bueno, ya veis esta cabecera con una clara influencia de las iglesias del arte cisterciense románico, que nos encontramos en esta iglesia, y también muy relacionada con una iglesia románica que hay junto al Ebro, en Miranda de Ebro, que no está muy lejos de aquí tampoco. Bueno, aquí vemos un elemento de la bóveda de la sacristía que cubría parte de la cabecera, que fue eliminada en una restauración. Y aquí vemos cómo hay talleres que están trabajando ya con un vocabulario gótico, con doseles, las figuras colocadas en paralelo al arco. El remate que vemos que representa a una dama de la nobleza, posiblemente relacionada con la donante, y luego vemos otras figuras en otras arquivoltas que están dispuestas en perpendicular al arco con un vocabulario más románico. Vemos, bueno, esta portada en la que están conviviendo los dos estilos. Y el interior, ya os he dicho, es un interior espectacular, con guiños muy claros a esa arquitectura cisterciense románica. Vemos ya estos arcos que confluyen en una clave central. También vemos una bóveda de crucería, no de nervios como en el gótico, sino que aquí vemos todavía unos arcos de sillería bastante contundentes, pero bueno, vemos que ya estamos en un periodo muy avanzado. Y dentro del románico navarro, pues nos encontramos también los ejemplos dentro de San Miguel de Estella, una villa del Camino de Santiago, del Camino francés, que además fue fundada como villa de francos, como una de estas villas repobladas con gentes que venían de Europa, el carácter de Franco, un carácter europeo en general, a las que se les daban privilegios por asentarse en estas villas. Y en el caso de Estella, aunque en el topónimo no lleve el nombre de Villa Franca, sí que sería una de estas villas repoblada o poblada por estos francos, a los que se les concedía en el fuero una serie de privilegios. Está rematada en la clave central de la arquivolta exterior por un rosetón, por un crismón románico de tipología navarra, que se caracterizan por una virgulilla que tienen en la RO. La RO es la letra del alfabeto griego que se escribe como la P. O sea, gráficamente, la representación gráfica de la RO, aunque fonéticamente es una R, en el papel escrita tiene la forma de P. Y ya en el románico no identificaban la RO, sino que la veían como una P que hace referencia a Dios Padre. La S que se añade, que no aparece en los crismones paleocristianos, haría referencia al Espíritu Santo, así que ya tenemos una imagen de un crismón trinitario por la J, otra letra griega que sí que se conocía en la Edad Media y que se ha estado utilizando hasta época muy reciente, hasta el siglo XXI, me atrevería a decir, porque México lo seguimos escribiendo con J. Así que esta letra sí que se conocía en época medieval. Y además la referencia a Cristo no la vemos solamente en la J, sino que por si acaso en estos crismones medievales añaden el travesaño de la cruz y aparecen las letras alfa y omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, que representan a Cristo. Al principio de los tiempos fue el Verbo es la segunda persona de la Trinidad y por lo tanto la persona que se identifica con Cristo, y en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se espera la segunda venida de Cristo. Así que Cristo aparece en el Génesis, en el Apocalipsis, en la creación y en el juicio final, y por lo tanto es principio y fin.
Aquí vemos las arquivoltas dispuestas en paralelo y bueno, una serie de iconografía en la que profundizaremos más cuando veamos la escultura. Decoración de rodeos vegetales, muy típica del románico. Vemos el Cristo Pantocrator con el libro en el que vuelve a aparecer el crismón que tenemos aquí en la arquivolta exterior, con esa tipología navarra que os comentaba. Vemos a la Virgen representada como una dama medieval con el barbuquejo y San Juan Evangelista, y luego aparece también el Tetramorfos, el ángel o el hombre al lado de San Mateo, el león al lado de San Marcos, el buey al lado de San Lucas y el águila de San Juan. En la iglesia del Crucifijo de Puente la Reina, una encomienda de la orden hospitalaria, orden que protegía a los peregrinos, nos encontramos en ese punto del camino francés en el que se unen el camino que viene de Jaca con el camino que viene de Roncesvalles. Aquí en esta portada vemos decoración de influencia borgoñona en los fustes de las columnas, por ejemplo, esta decoración de mimbre de cestería en este fuste y la decoración de flores de 4 pétalos en el otro fuste y luego otras decoraciones también en los fustes de las columnas y bueno, pues diferentes motivos decorativos en la portada. Aquí veis un detalle de estos fustes que tienen influencia, como os decía, de Cluny, influencia borgoñona. Aunque esta iglesia es una iglesia muy peculiar, es una encomienda hospitalaria, que es una iglesia de 2 naves, con doble ábside, y la llamamos iglesia del Crucifijo precisamente por este Cristo que veis aquí o que intuís aquí detrás de este pilar, que tiene esos brazos en forma de Y, que son muy característicos. En la iglesia de Santiago de Puente la Reina también nos encontramos una decoración polilobulada. Vemos la disposición de las arquivoltas también en paralelo y vemos los baquetones de las columnas de las jambas rematadas con rostros de personas. Uno de los detalles de la decoración de las arquivoltas, el arco polilobulado. Con esto terminamos la sesión de hoy. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, voy a dejar de grabar y continuamos con el debate.